27 de junio de 1975. La lucha de los trabajadores contra el Rodrigazo. El 4 de junio de 1975, Celestino Rodrigo, ministro de Economía, anuncia un paquete de medidas que trascendería bajo el célebre apodo de Rodrigazo. Se termina así con el pacto social que desde 1973 regía la relación entre los patrones, el Estado y los trabajadores. Se trataba de un ajuste que beneficiaba al capital local y financiero más concentrado, una política de shock para revertir la crisis económica. Entre las medidas tomadas se encuentra una devaluación del peso con relación al dólar que oscila entre el 80 y el 160%, y un aumento sideral de los precios que en algunos casos llega al 180%, como en las naftas, o el 75% en las tarifas de colectivos. Otra medida que exacerbará el ánimo de los trabajadores contra el plan económico fue el anuncio del congelamiento de las paritarias y el establecimiento de los topes salariales. La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar y corrió por cuenta de una buena parte del movimiento obrero organizado. La punta del conflicto fue la ICA Renault de Córdoba, donde el 2 de junio los obreros en asamblea deciden contestar a los todavía rumores sobre el plan económico con un abandono de tareas. El ejemplo ganará a las fábricas del interior del país, esencialmente Córdoba y Santa Fe y del Gran Buenos Aires. Las medidas de lucha se multiplican y se imponen paros por gremios a escala provincial que en algunos casos toman el carácter de paros regionales. El movimiento se va extendiendo a nivel nacional y el enfrentamiento con la burocracia cobra presión. En la zona norte del Gran Buenos Aires, donde se distinguen por su combatividad los obreros de las automotrices y de los astilleros de Tigre y San Fernando, se inician 2 oportunidades la marcha hacia la capital, intentando llegar a las sedes del ESMATA y de la UOM, para demandar directamente a los dirigentes. En el primer caso, el intento es liderado por los obreros de la Ford y de Astilleros Astarza. En el segundo, por los trabajadores de General Motors. Se producen además ocupaciones de fábricas en la misma Astarza y en Córdoba en Grandes Motores Diésel. La CGT exige a la otrora presidenta Isabel Martínez la homologación de los convenios. Para ello, convoca para el 27 de junio una jornada contra el Plan Rodrigo. Esa jornada multitudinaria se convierte en un virtual paro general donde más de 100.000 manifestantes desafían la militarización y el estado de sitio, copando la Plaza de Mayo reclamando la renuncia de Rodrigo y López Rega. A pesar de la extraordinaria movilización, el 28 de junio la presidenta Isabel Martínez anuncia su negativa a homologar los convenios. Se cuenta que el ministro de Trabajo, Ricardo Otero, renuncia a su cargo luego de correr alrededor de la mesa de reunión del gabinete al ministro Celestino Rodrigo para propinarle una golpiza. El conjunto del movimiento obrero queda enfrentado al gobierno nacional. La situación política pega un giro brusco y desde esa fecha existirá en el país una huelga general de hecho que superará al gobierno nacional y a sus cómplices de la burocracia sindical. Desde las comisiones internas y cuerpos de delegados se gestarán las coordinadoras interfabriles, que serán organizadoras de todo este proceso. Se llamaban coordinadoras de gremios, comisiones internas y cuerpos de delegados en lucha, y expresaban un fenómeno transformador desde el corazón del movimiento obrero. Las fábricas que la constituyen venían de un proceso de lucha en donde se va descabezando a las direcciones burocráticas poniendo al frente a delegados combativos. Organizadas por zona,
nucleaban a las fábricas y a los militantes más combativos de la clase trabajadora. En las coordinadoras de las zonas norte, sur, oeste del Gran Buenos Aires y de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, participaban 129 fábricas y 11 seccionales sindicales que agrupaban a más de 120.000 trabajadores. En esta organización zonal serán los obreros de las grandes metalúrgicas y automotrices los que estarán a la cabeza de fábricas como la Ford, General Motor, Astilleros Astarza, De Carlo, Tensa, Editorial Abril, La Hidrofolia en la zona norte, Indiel, Santa Rosa, MAN en la zona oeste, Rigoló, Sayar, Alpargastas, Cataroni, Frigorífico Serna y las grandes líneas de colectivos de la zona sur, Propulsora Siderúrgica, Astilleros Río Santiago, Peugeot, Petroquímica Sudamericana, el frigorífico Swift en La Plata, Berisso y Ensenada. En Capital, los trabajadores del subte y los choferes organizarán la coordinadora Interlíneas, mientras que comisiones internas de la asociación bancaria coordinarán su actividad y demandas. La clave serán las comisiones internas recuperadas de distintas fábricas que se unen traspasando la frontera de los gremios. Desde allí comenzará a extenderse el movimiento y consolidarse la nueva organización que se está gestando. Serán las asambleas de fábrica donde actúan las coordinadoras las que marcarán, en gran parte, el ritmo de los acontecimientos. El diario La Opinión del 1 de julio de 1975 decía: las fábricas de la capital y alrededores quedaron en su mayoría paralizadas cuando sus operarios resolvieron detener actividades. Algunos permanecieron en los establecimientos y otros se encaminaron a la sede de la CGT. El rol de los sectores combativos del movimiento obrero, encabezado por la Juventud Trabajadora Peronista, es fundamental en estas coordinadoras, que constituyeron un verdadero poder fabril al nivel de las empresas y disputaron seriamente el poder de cierta burocracia sindical. Más tarde, las coordinadoras realizarán su primer plenario nacional y votarán realizar una movilización el 3 de julio en la capital federal, preludio de la extraordinaria huelga general del 7 y 8 de julio que se llevó a cabo terminando con el Plan Rodrigo y obligando la renuncia de José López Rega. El paro es completo y antes de que la medida finalice, el gobierno cede. Tan extraordinaria fue la medida de fuerza que así la sintetiza un protagonista. El 7 y 8 de julio, en mi vida vi una cosa así. Las radios no tenían programa, cada tanto un locutor que decía: la Sociedad Argentina de Locutores se adhiere a la huelga general. No había nada, no te enterabas de nada, sabías que había huelga, nada más. Ese periodo constituye un gran capítulo de esa página gloriosa de los trabajadores argentinos, previo a que llegara la oscura noche de la dictadura oligárquico-militar del 24 de marzo de 1976, proceso que terminó cobrándose la vida de miles de jóvenes y fundamentalmente trabajadores, muchos de los cuales habían sido protagonistas de esta historia de resistencia, en la cual el movimiento obrero organizado demostró que con unidad y compromiso se podía derrotar a una medida antipopular, hambreadora y de vaciamiento del poder adquisitivo del pueblo trabajador.